Soy Santi Robles y usted no. Bueno, xente, bien llegados y bien llegadas a Generación Millennial, la sección de Play Presta de la buesa generación. Hoy vamos a hablar del artista más polifacético y multidisciplinar de la historia. Efectivamente, estamos hablando de Emilio Aragón, cantante, actor, director, compositor, trator, no, eso no, bueno, igual, un montón de cosas que terminen en tor. ¿Con quién empató Da Vinci? Petábalo lo más grande. Inventó el aplauso y medio. Fizo de ellos discos cantando canciones como Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma, que falaba de no obsesionarse con la apariencia física, y también falaba del espacio personal y de no invadirlo en antes de que saliera toda la modernidad, que fala del espacio personal, con la canción Te huelen los pies. Te huelen los pies, te huelen los pies. Este mozo, además, lleva un puzzle en sí mismo, porque nadie entiende cómo puedes llevar gafes si los dos suegros son los Vega. Esto vos cierran el... Van a llamar los de los Vega y van a decir cuatro gotes. Un hito de la su carrera fue cuando protagonizó Médico de Familia. Interpretaba al doctor Martín del Rey Aurelio, que ya era viudo con de ellos críos y un sobrín problemático y no sé qué más gente, porque aquella casa estaba todos los días llena. Y además estaba el tío Julito, que lo interpretaba Francis Lorenzo y cállame mal, el tío Julito y Francis Lorenzo. Hacía de sí mismo. Francis, en serio. ¿Por qué? Y el caso es que en esa familia había xente satélite, como por ejemplo el Poli. El Poli, Hipólito, que ya era albañil, pero que en realidad ya era el fitio de los Serrano, porque ya era el mismo autor. Escaecime del nombre del autor, ya lo siento. No sé, yo creo que no vas a ver esto, pero siempre en los nuestros corazones. Pero en serio, Francis, ¿por qué? La moza de este Poli ya era la Juani, que ya era asistenta del doctor Martín, y como buena asistenta ya era andaluza, y eso no ofendía a nadie de aquella, en tal no sé por qué. Yo creo que vamos a tener la Junta de Andalucía pidiendo nuestra cabeza en una pica. Después de Médico de Familia, quiso hacer de canallita, de home de mundio, y entonces hizo Javier ya no vive solo, que remató siendo igual un buen rollista, pero en sin gafes. Ahí ya debió falar con el su suegro y diría, y esto ya publicidad muy mala para la empresa, Cabe destacar que este argumento, años después, fue plagiado por Gru, mi villano favorito. Yo déjalo ahí. Pero en serio, Francis, ¿por qué? Pero antes de todo esto, Emilio ya demostrara sus capacidades interpretativas. Protagonizó Policía, un filme policíaco, es contra todo pronóstico. Hacía de policía, contra todo perdón. ¿Por qué me estoy riendo yo solo? En el que él hacía de un policía, es contra todo pronóstico, y la coprotagonizaba Ana Obregón. No, en serio, buscadlo en Google, está el tráiler. Ana Obregón y Emilio Aragón, policía. Yo solo digo, y es como si pones a protagonizar Harry el Sucio a Jim Carrey y Whoopi Goldberg, básicamente. Harry el Sucio, película prestosísima que está doblada al asturiano, y además faigo dos frases que es oye una cosa que os dejo ahí por... Bueno. Autopromoción. Tiene dos películas dirigidas: Pájaros de papel y Una noche en el viejo México. Solo os digo que en Pájaros de papel fizo a Imanol Arias vestirse de francés y cantar. Y yo ya, solo por eso, los míos respetos. Pero en serio, Francis, ¿por qué? Y también hay que recordar que Emilio es compositor de música cubana, porque Emilio es cubano. La su familia
y era de la nación más fermosa de la historia, la nuestra nación que llámase Moderdonia, donde el asturiano, por cierto, y oficial. ¡Asturiano! No, Bable no, asturiano. Colaron para Cuba y después tuvieron que volver por razones que no vienen al caso. Y aquí fue donde alcanzaron la gloria como familia de payasos de la tele. Bueno, xente, espero que ahora conozcáis mejor al mejor. Y no escaecer que cuando os pregunten cómo están ustedes, hay que decir bien, por muy mal que vaya la vida. Vémonos la próxima semana. Francis, en serio. ¿Por qué?